Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos al último panel de estas jornadas tan interesantes. Quisiera comenzar dando las gracias a la Fundación Iratzar. Muchísimas gracias a la Fundación por crear este espacio, un espacio para la reflexión, un agora para debatir, para conocernos también mutuamente, compartir también nuestro conocimiento. Yo creo que estructuras de este tipo, espacios de este tipo son necesarios en la sociedad. Nos hacen falta estos espacios. Tenemos que reivindicar la pedagogía porque a menudo consideramos que el objetivo es hacer algo, un qué, y dejamos de lado cómo hacemos las cosas. Dejamos a un lado la identidad del proceso y eso es importante. Y este tipo de reflexiones, este tipo de espacios, especialmente en estos momentos, son interesantes y necesarios también porque el crear este entorno crea un entorno participativo y enriquecedor también para todos y todas. Tenemos a nuestro lado en este trabajo, que nos van a ayudar en ese trabajo, son Andoni Eguía, licenciado en Geografía, técnico de desarrollo local, experto en movimientos populares y un perfil importante para este espacio de reflexión. Y a mi izquierda está Larraitz Ugarte, abogada y responsable de comunicación de H. Bildu, doctora en Derecho, experta en Criminología y diplomada en Sociología Jurídica y Mediación Familiar. Ha sido profesora de Empresariales y Derecho en la UPV, feminista, y no podemos decir más de ella. Yo creo que es suficiente presentación y nuestro reto consistirá ahora en hablar de cómo podemos ensamblar la economía, el tejido social y el espacio y qué lectura podemos hacer desde las prácticas reales. Queremos realizar una reflexión colectiva y pensar sobre los retos que tendremos en el futuro en nuestro pueblo, retos como sociedad y también de esas maneras que tendremos para transformar la sociedad. Andoni, tienes la palabra. Hola, pues en primer lugar, muchas gracias. Es un placer el participar en un espacio de este tipo. Y el objetivo de esta conferencia es hablar sobre los retos que tendremos en el futuro y sobre las posibilidades que tenemos para responder a estos retos. He empezado mal, perdón. El objetivo es hablar sobre los retos que tenemos en la sociedad y utilizarlo como concepto para abrir nuevas posibilidades de futuro. La conferencia va a tener 4 partes. En primer lugar, voy a hablar del contexto económico y político. Y, en segundo lugar, voy a hablar sobre la soberanía territorial. En tercer lugar, hablaré del método adecuado para la soberanía territorial. Y, en cuarto lugar, hablaremos sobre las posibilidades que nos puede abrir la soberanía territorial, es decir, una nueva geografía del poder. Realizaremos una reflexión sobre estos 4 puntos. En cuanto al contexto, podemos decir que hace tiempo, desde el feminismo, ya nos han apercibido de la lucha que existe entre el capital y el trabajo como conflicto, es decir, un conflicto que ha llegado ante nosotros. Amaya Pérez Orozco dice que este conflicto entre el capital y el trabajo tiene 4 partes. Por una parte sería el capital, el que se da entre el capital y el trabajo. En segundo lugar, consistiría en un conflicto patriarcal y colonial. En tercer lugar, un conflicto ecosistémico. En cuarto lugar, un conflicto político.
Estos conflictos, además, en el contexto de la pandemia, lo que ha originado la pandemia es que haya un proceso de aceleración de estos 4 conflictos que acabo de mencionar. Es decir, como una especie de aterrizaje de todas las consecuencias de la pandemia. Y también nos ha hecho ver, a pesar de que lo sabíamos hasta ahora, nos ha hecho ver que en nuestros pueblos hay mucha gente que no tiene garantizado el derecho a la alimentación y que nuestros niñas y niños, muchos de ellos y ellas no han podido continuar en la escuela, no han podido seguir aprendiendo porque no tienen internet, que otras muchas personas no han tenido posibilidad de mantener la casa caliente por la pobreza energética. Y yo creo que la pandemia también nos ha enseñado que el modelo de institución que tenemos hoy día y el modelo económico y social no nos ofrece recursos para poder dar a nuestra sociedad o satisfacer las necesidades mínimas de las personas que viven en nuestra sociedad y compartirlo entre todos. Eso nos lleva un poco al tema que hoy quiero plantear hoy, es decir, al nuevo modelo institucional. Y para ponerlo en contexto, Yayo Herrero dice que el decrecimiento no se discute, es decir, que el decrecimiento viene porque ya vivimos en una época de decrecimiento. Lo que se discute es si este decrecimiento va a tender hacia el fascismo o si va a poder conllevar vías emancipadoras. Y por otra parte también, por favor, si me pasáis la diapositiva. Sí. Por otra parte, en este contexto, lo que es importante es que los que estamos a favor de la transformación tenemos fortalezas y las podemos identificar. Es decir, tenemos una serie de estructuras institucionales para empujar la transformación. En cuanto al ámbito institucional, podríamos decir que en Euskal Herria existe una fuerza política a favor de la transformación política que se basa sobre todo en la fuerza política que tiene la mayor parte de los municipios y la fuerza que cuenta con mayor parte de concejales y concejalas. En el ámbito económico también podríamos decir que hoy día existen y cada vez hay más sectores, pero por lo menos en los sectores estratégicos existen alternativas que no son capitalistas, alternativas socioeconómicas. Y en el ámbito social, a pesar de que esto está transformándose rápidamente, existe un tejido social denso y articulado en nuestros pueblos. Por favor, el PowerPoint. Siendo las cosas así y teniendo en cuenta los conflictos que existen entre el capital y la vida, me parece indispensable que identifiquemos las coordenadas de este conflicto, es decir, los puntos concretos donde tiene lugar este conflicto, identificar los puntos concretos, como digo, y saber cuáles son nuestras estrategias y fortalezas para hacer frente a ello. Gonzalo Ferrez dice que esta disputa tiene 2 ámbitos generales y que se tiene que dar estos 3 sectores. La primera consistiría en el ámbito económico, en tercer lugar el político y el tercero la cultura. En cuanto al ámbito económico, podríamos decir, y ya hablando sobre lo que se está comentando en estas jornadas, el capital para el mantenimiento de la vida necesita la mercantilización de sectores concretos y eso busca constantemente. Y eso lo podemos ver en nuestro entorno más cercano, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, porque mercantiliza los suministros principales o por lo menos también mercantiliza los sectores como los cuidados y los precariza. Es decir, el capital, para posibilitar su acumulación, necesita buscar nuevos nichos y estos nuevos nichos van directamente a sectores que son indispensables para el mantenimiento de la vida y su mercantilización. En segundo lugar, en cuanto al ámbito político, podríamos decir que también se ha hablado en estas jornadas de un vaciado de contenido de la democracia que estamos viviendo. Podríamos decir que el poder corporativo lleva a cabo un vaciado democrático y que la fuerza política se pone al lado de la corporación y no al lado de una democracia ciudadana. Y en el ámbito cultural podríamos decir que la competitividad y la individualidad va en contra de la cooperación, del sentido de la cooperación y la colaboración, y nos parece en este sentido que está ganando terreno. Ante esta situación,
surge la idea de la transición. Es decir, desde la lógica de la acumulación de capitales, tendríamos que organizar una deserción colectiva y llevar a cabo un proceso de transición. Amaya Pérez Orozco, vuelvo allá otra vez, ella dice que esa transición tiene que cumplir con 3 condiciones para que sea liberadora. En primer lugar, sería que a consecuencia de todos estos conflictos deberíamos responder y tendría que ser una transición que fuera capaz de ello. Es decir, si antes hemos dicho que la pandemia y la situación actual socioeconómica ni siquiera garantiza la alimentación, ni tampoco el calor de sus hogares, ni tampoco la posibilidad de tener internet en sus hogares, lo que tenemos que plantear o la transición que vamos a plantear tendría que satisfacer esas necesidades materiales, por supuesto. El segundo punto dice que en cuanto a la transición, que la reproducción de la vida tiene que salir fuera de la lógica de la acumulación de capital y en las lógicas no capitalistas, pues el responder a esas necesidades sociales y tiene que tener capacidad para ello. Y finalmente plantea esa propiedad privada, esa idea hay que superarla y hay que llevarlo a una lógica común y colectiva. Por tanto, después de hacer esta contextualización, lo que vamos a plantear es que la soberanía territorial tiene que hacer frente a este modelo y tiene que crear un nuevo modelo social, político y económico. Y, por tanto, esto es un concepto clave, es decir, un horizonte clave el que planteamos. En cuanto a la soberanía territorial, la definimos, a pesar de que ahí lo ponga, yo voy a decir otra definición, es decir, propiedad de recursos para poder garantizar la soberanía y construir el futuro de una sociedad. Es decir, una autodeterminación material para expandirla como tierra y para satisfacer las necesidades y también hacerlo de manera democrática y participativa. Consiste en eso la soberanía territorial. Todo esto parece muy abstracto, pero en nuestro pueblo y a nivel internacional hay muchos sectores estratégicos que se están desarrollando para desarrollar procesos de soberanía, tanto prácticamente como teóricamente. Son conocidas, por ejemplo, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía del trabajo, en las finanzas, en las comunicaciones. Es decir, articularlo en un territorio concreto y planificarlo de un modo estratégico. Es decir, tomar un territorio y ver cómo podemos planificar todas estas soberanías de una manera práctica y de manera escalable. Porque ahora, como he dicho anteriormente también, estas alternativas que acaban de iniciarse, algunas de ellas, estas tienen una gran posibilidad de escalabilidad y hacerlo de una manera planificada y estructurada, si al menos se hace así. Y en cuanto a la manera de conseguir la soberanía en todos estos sectores, podríamos decir que estos sectores componen una serie de cadenas de valor necesarias, es decir, todos los procesos económicos necesarios, comenzando desde la materia prima hasta el consumo, donde se ubican en el paradigma de la soberanía. Por favor, la diapositiva. Esto sería un poco el esquema que planteamos. Podemos ver, por una parte, que ahí tenemos en el centro al pueblo, al ayuntamiento, y podemos ver los sectores económicos que se incluyen dentro de una estrategia territorial. Esa necesidad de plantearlo así. Y en estos sectores, como he dicho anteriormente, desde el principio, es decir, comenzando desde la materia prima hasta el consumo, toda esa fase productiva que existe entre los dos, debería haber un control público comunitario y cooperativo. Y la idea consistiría en por qué no empezar a pensar, por ejemplo, en una cooperativa financiera, comunitaria, cooperativa a nivel de país, a nivel de pueblo. O por qué no pensar, por ejemplo, en una red de Internet pública que tenga una gestión cooperativa también. O por qué no pensar, por ejemplo, en el sector de alimentación para poder controlarlo, por ejemplo, empezar a publificar las tierras, dejarlas en manos de los agricultores y, por tanto, esas experiencias de cultivo, asimilarlas y, por tanto, para que toda la cadena de valor de la alimentación esté bajo control, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a hablar ahora de todos los proyectos que aparecen en la diapositiva, pero eso no es una cosa que yo he inventado, ni mucho menos, no es una propuesta mía, sino que es cada uno de estos sectores que vemos en la pantalla, que podemos encontrar en nuestro pueblo, pueden ser propuestas que desarrollan fuera de la lógica capitalista. Como he dicho, a pesar de ser sectores pequeños, realizándolo de manera planificada, de manera escalable, yo creo que podría satisfacer o podría tener la ambición de satisfacer las necesidades de la gente. Y en la siguiente diapositiva, por favor.
El método que planteamos para conseguir eso, si el objetivo es la soberanía territorial, lo que planteamos es que para obtener ello, el método es el municipalismo socialista. Parece un nombre muy rimbombante, pero el municipalismo socialista resignificaría un modelo de gobernanza público, operativo y comunitario. Ahí, en cada eje, dentro de este modelo de gobernanza, se ubican una serie de agentes que tendrían una función específica. Ahí el ayuntamiento, la función del ayuntamiento consistiría en tener la propiedad de los recursos para la producción que tienen, que garantizan la vida, y ponerlo en mano de la ciudadanía de manera universal e igualitaria. Y también la función de las comunidades sería la planificación democrática de estos sectores estratégicos. Es decir, hacer una planificación de la economía democrática. Y, finalmente, la función de los tejidos económicos consistiría en la dinamización cooperativa de estos recursos públicos. Esa sería la función del tejido económico, y dinamizarlo, como digo, siempre dentro de manera participativa y de manera sostenible, etcétera. Ahí se ve un poco, vemos el esquema del modelo de gobernanza que se establecería. La función de la ciudadanía sería, como digo, el hacer una planificación de la economía. La función del tejido sería, en función de esa planificación, dinamizar los sectores económicos, y el ayuntamiento lo que tendría que hacer es velar por los intereses generales y poner medios a disposición de la ciudadanía. Visto esto, se ve que esto trae una gran transformación en el modelo del municipalismo que tenemos hoy día. Esto lo que propone es otro tipo de modelo de municipalismo, y eso trae una nueva arquitectura política, o por lo menos lo exige así, donde el elemento central sería la planificación de esa economía, pero por medio de un centro de poder, que como podríamos llamar el Consejo Popular, que son conocidos en nuestro pueblo diferentes consejos populares en diferentes sectores. Hay consejos de igualdad, consejos de juventud en muchos lugares. Por tanto, este Consejo Popular haría la planificación, nueva planificación. Y lo ideal sería que este consejo fuera un centro de poder real, y que allí las personas que participen a través de sufragio universal fueron elegidos a través de sufragio universal. Y en esos sectores lo que se haría sería una planificación universal que se pondría en común, y por tanto se haría una planificación del territorio de la manera más democrática posible. Este Consejo Popular también, para que tenga un poder real, necesitaría contar con recursos, y la propuesta sería que este Consejo Popular también se articularan con procesos participativos, y, por tanto, a través de presupuestos participativos se podría influir en esos sectores y hacer inversiones de manera democrática. Y, finalmente, para terminar mi intervención, quisiera plantear una reflexión, es decir, ¿qué tipo de oportunidades nos abriría un municipalismo socialista para conseguir la soberanía territorial, o ir consiguiendo esa soberanía territorial con la aplicación multiescalar de todos estos factores? Es decir, la soberanía territorial tiene capacidad de articular diferentes escalas, y, en función de esas diferentes escalas, el crear una nueva geografía del poder, diseñarla, y así en todos los sectores económicos que se pueden articular. Porque si no, ¿qué es rigor si no es, por ejemplo, el comercializar los productos de Navarra que se comercializan, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca? Es decir, ¿qué modelos de expansión puede haber de unos sectores a otros? Esta multiescala se podría dar en ayuntamientos, en comarcas, en territorios. Y yo también quisiera mencionar a Udalbiltza dentro de esta estrategia como un proceso de autoformación dentro de Euskal Herria. Y, para finalizar, me gustaría también lanzar
la idea de qué tipo de posibilidad nos da esto para conseguir una soberanía territorial en Euskal Herria de manera territorial y, como he dicho, también a diferentes escalas para ir escalando en el poder de manera material y real. Y en estas claves, pues, como he dicho anteriormente, habría diferentes escalas y Euskal Herria se iría componiendo y estructurando. Y esto es lo que tenía para deciros. Muchas gracias. Sí, muy interesante el escuchar cómo se pueden llevar a la práctica proyectos transformadores y cómo se posibilitan en la sociedad. Son importantísimos. Y escuchando a Andoni, yo veo que hay una lógica que está clara, que tiene que ver con que en la sociedad que estamos viviendo se están poniendo sobre la mesa diferentes modelos, se están contraponiendo y tenemos claro que están surgiendo movimientos políticos en relación con el liberalismo, el mercantilismo, movimientos también sociales, como también están intentando mercantilizar los cuidados, cómo están procurando hacer lo mismo también con estos movimientos internos, cómo se están privatizando esos procesos sociales que nos dan una identidad y cómo además nosotros en ese lado humanista de izquierdas debemos construir modelos para hacerles frente o al menos para crear algo nuevo, generar algo nuevo. Y creo que aquí en Euskal Herria tenemos integrado la riqueza de nuestro territorio, lo fértil que es, cómo podemos ser soberanos con todo lo que nos dan nuestros territorios. Y hay un reto que se nos plantea y también una pregunta, y sería si es posible que los procesos de cuidados sigan esa lógica también en los procesos sociales. ¿Cómo podemos proteger, por ejemplo, nuestros alimentos? De hecho, lo hacemos con estas iniciativas como Kilómetro Cero, etcétera. ¿Cómo podemos hacer lo mismo con los cuidados? Podemos proteger espacios participativos, podemos proteger espacios de cuidado, protegiendo esos recursos comunitarios. Podemos hacerlo. Y un poco en esta línea le planteo a la RAITS una pregunta que sería si es posible que se dé un proceso entre instituciones y movimiento social, si es posible que se haga algo de forma conjunta con planteamientos propositivos que se puedan desarrollar de forma común. Y si fuera lógico hacerlo también, si incluso el propio planteamiento es lógico. Partiendo del principio de realidad, diría que a día de hoy, teniendo en cuenta las propuestas alternativas que se hacen, hay dos problemas. Por un lado, el problema de la escala. Una cosa es hacerlo a un nivel local, en localidades pequeñas, porque ya a partir de determinado número de habitantes el tema de la participación, la relación con las instituciones cambia muchísimo. No es lo mismo hablar de Abadiño o de Bilbo y de las relaciones que surgen en estas localidades. Esto por un lado. Y por otro, una de las inquietudes que yo tengo es que hay una tendencia, y es que nuestro diagnóstico es que los que mandan son los lobbies corporativos, las instituciones carecen de poder real, lo cual es cierto. Por lo tanto, vamos a intentar crear contrapoderes que pueden ser participativos, cooperativos, pero que a fin de cuentas son privados. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, desde una perspectiva de izquierdas pura, y es un poco lo que yo defiendo, lo que creo que hacen falta es una institucionalidad fuerte, más poder institucional. Y en este sentido necesitamos instituciones porque necesitamos unas reglas organizativas,
porque una cosa es que haya un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se juntan y deciden poner unas placas solares, y otra cosa es ver cómo se organiza un sistema energético adecuado, encauzable con toda la industria y que además sea público. Es necesario que se dé un debate público sobre una gestión pública de la energía, por ejemplo. Así que a menudo cuando planteamos estas alternativas, cuando hablamos de kilómetro cero, de pequeñas iniciativas, por ejemplo, también en relación con las telecomunicaciones, todo esto está muy bien, pero está muy bien porque resuelven problemas concretos en escalas muy pequeñas. Pero si tenemos que hablar a nivel de estados, si tenemos que hacer un estado en un folio en blanco, yo lo que defiendo es una institucionalización más fuerte, un sector público más fuerte y un control ciudadano más fuerte. Esta es la arquitectura que yo defiendo, con sus normas, con sus relaciones, con una buena gestión de la organización ciudadana y con sus ámbitos públicos potentes, porque en el ámbito privado, aunque estemos hablando de organizaciones que trabajan sin ánimo de lucro, tienen sus intereses también. Así que, por lo tanto, lo que planteo es una institucionalidad que haga políticas con el refrendo de la mayoría. Por lo tanto, creo que la vocación de esta arquitectura institucional debe ser de servicio hacia la ciudadanía que reside aquí, como algo que nos apoya, como algo que nos protege. Y ahora está muy de moda el tema de los cuidados comunitarios, habla mucho del tercer sector y tal. Y esto está muy bien cuando falla el Estado y porque tenemos otra serie de valores. Pero lo que yo quiero es un Estado potente que me esté protegiendo, que esté cuidando de toda la ciudadanía con un sistema sanitario sólido, etcétera. Y creo, además, también que el plantear alternativas ante la arquitectura actual tampoco debería despistarnos de cuál es nuestro objetivo. Y creo que esto lo hacemos también a menudo porque partimos de nuestros complejos, que es las instituciones son de la derecha, son de otros, nos resultan ajenas y les tenemos un poco de paquete, un poco de odio. Y yo creo que a la derecha no se le pueden regalar estas instituciones, no le podemos regalar el poder sobre las instituciones. Además, me parece que tenemos que ser conscientes de las posibilidades y las limitaciones de las instituciones. El estar en estas zonas no quiere decir que se puedan hacer todas las cosas que queremos y siga habiendo determinadas corporaciones, etcétera. Pero hablando de la escala de Euskal Herria, que es la que me interesa a mí y que creo que es el marco en el que estamos hablando en estas jornadas, debemos ser conscientes de los límites competenciales. Por ejemplo, si queremos organizar el transporte público, es muy simple, pero es que hay una parte que es del Estado español, otra es de la Diputación, otra del Ayuntamiento, otra del Gobierno vasco. Así que una cosa tan simple como el transporte público está organizado en 4 niveles institucionales. Así que creo que necesitamos un mayor conocimiento de la institución, de qué puede ofrecer el ámbito de la institucionalidad y de la importancia que tiene la presencia de la izquierda en las instituciones, que la izquierda aspire a estar en estas instituciones para hacer políticas de izquierdas y también para poder hacer las cosas de una forma diferente, que es nuestra marca al final y es lo que reivindicamos. Dicho esto, me parece también, y esto va un poco en relación con la pregunta que me planteabas, me parece que el movimiento popular en este momento no está preparado para tener gobiernos transformadores de izquierdas, porque por un lado creen que esos gobiernos de izquierdas deberían buscar todas las soluciones, cuando a menudo ni siquiera tienen esas soluciones, porque las arquitecturas actuales requieren que haya una serie de mayorías aritméticas e institucionales de las que carecemos con frecuencia. Suele pasar en pueblos más pequeños, tener mayorías absolutas que nos permiten hacer política, pero en la medida en la que vamos subiendo de escala suele ser más difícil hacer políticas de forma unilateral,
porque no tenemos estas mayorías aritméticas y estamos viendo los problemas que está habiendo en este momento el Estado español en todos los lugares en los que están intentando implementar políticas de izquierdas, con todas sus comillas. Pero si nos fijamos en los lugares donde hay gobiernos de izquierdas, se encuentran con los mismos problemas. Y nos encontramos con que los movimientos de izquierdas quieren ir rápido, quieren que se avance rápido sin ser conscientes de los límites de las instituciones y que las personas que están en las instituciones, bueno, las instituciones también son un ámbito que te van comiendo, vas perdiendo valentía, vas perdiendo perspectiva y a uno se le olvida cómo superar esas limitaciones. Y por eso me parece que una de las claves es cómo se hace este ejercicio de aunar este sector que quiere transformar las cosas y estos grupos que están en las instituciones. Cómo se puede encontrar una simbiosis adecuada para poder realmente promover un cambio en las instituciones en una dirección adecuada. Esto nos pide que quienes hemos estado en estos movimientos de izquierdas hagamos cambios, hagamos debates en profundidad y creo que es necesario que le demos una vuelta al concepto que tenemos del sector público, que le demos una vuelta al concepto de participación, de hasta dónde llega la democracia, porque se habla de presupuestos participativos y la idea es muy buena, pero si realmente queremos desarrollar esta idea, si realmente queremos que sea eficaz y democrática, necesitamos mucha más cultura democrática para entender qué son los presupuestos, porque en muchas de las experiencias que yo he tenido, a menudo nos encontramos con asociaciones que lo que plantean es pues unas partidas porque necesitan ellos unos ingresos, ¿no? Y creen que es así y no porque la ciudadanía debería participar haciendo propuestas que beneficien a todos y a todas. Hace falta, por lo tanto, esa pedagogía de cultura política y hay que avanzar en esa profundización de la nueva cultura democrática, en profundizar en esos procesos de participación, en que la gente entienda qué se puede hacer y qué no, porque es importante también replantearse cómo podrían ser las cosas de cara al futuro. Una cosa es los planteamientos que yo tengo y otra lo que realmente puedo hacer en este ámbito. Y creo que en este sentido habría que plantearse cómo se puede cambiar ese sentido común de la sociedad y cómo se puede integrar lo que se hace desde las fuerzas de izquierdas dentro del sentido común. Porque en la realidad actual no tenemos solo el problema en la escala, tenemos el problema del contexto, del sentido común, porque la mentalidad de la izquierda no es, o yo no diría, que sea muy general en muchos aspectos. En algunos sí, pero no hemos sido capaces de ponerlos en las primeras posiciones de la agenda política. Hay algunos que han llegado obligatoriamente, por ejemplo, el tema de la sanidad se ha puesto sobre la mesa por la pandemia. Hasta ahora la gente no le daba peso al tema de la necesidad de contar con un sistema sanitario público. Y ahora es cuando estamos hablando por fuerza de la pandemia de este sistema sanitario, de cómo se encuentra, del proceso de vacunación, de las inversiones, de la importancia además que tienen estas inversiones. Y creo que ahora en este momento la situación impulsa que se hable de todas estas cuestiones, lo cual no quiere decir que en este país estemos realmente planteándonos qué tipo de país queremos, ni que nos estemos planteando cómo podemos convencer a la gente para que entiendan el cauce que deberían seguir las instituciones para que este tipo de políticas fueran más comunes o más normales. No tenemos más que fijarnos en qué sucedió con el tema de la gestión de residuos en Guipúzcoa. La gente no estaba preparada para que alguien le dijera que tenía que reciclar. Hubo un gran conflicto porque la gente no le reconocía a una institución la obligación de que tomara decisiones que afectaran tanto a su vida. Con la mascarilla, bueno, pues la gente lo ha aceptado, pero porque se ha hecho también un planteamiento totalmente punitivista y bueno, es cierto que estamos en una pandemia y la gente ha actuado con responsabilidad, pero si hubiera una mayor cultura democrática quizás
no haría falta ningún estado de alarma, ni la coerción por parte de las instituciones, ni una ley bozal, ni... Creo que ya me entendéis, ¿no? Creo que se construirían nuestras normas también en base al compromiso personal, pero creo que todavía estamos muy lejos de esto y que tenemos que analizar con seriedad cuáles son las necesidades y las oportunidades del espacio institucional, sin dejarlo a un lado, sin rechazarlo y plantearnos qué podemos hacer. Esto sería un poco. Larraitz, lo has explicado de una manera muy clara. A mí me suscita muchas preguntas tu intervención y muchas reflexiones. Por una parte, has explicado muy bien que el movimiento popular no está preparado ahora, que no está preparado para poder llevar adelante una transformación de la sociedad. A mí también se me suscitan una serie de preguntas. Es decir, por ejemplo, las instituciones, cuando la izquierda hace suyo el poder, ¿qué reflexión puede hacer y qué estructura adopta cuando consigue el poder? ¿Y qué errores también puede cometer? Y sobre esos errores también solemos tener muchas críticas personales. Y a menudo nos gusta mucho, en más de una ocasión, el seguir analizando y ahondando en nuestros propios problemas. Yo haría una pregunta. Si las instituciones también están preparadas para transformar la sociedad y para transformar la sociedad, además, de una manera, como diría, de una manera radical, de una manera transformadora, porque al fin y al cabo siempre se dice que los movimientos populares, que los agentes populares están siempre más adelante, es decir, están más avanzados que ese proceso transformador de la sociedad. Y, por ejemplo, me viene a la mente que en tiempos de pandemia, en el tiempo de confinamiento en Iruña, donde se veía de manera clara donde había servicios públicos, la falta de servicios públicos, espacios públicos, y cómo ante esa carencia los movimientos populares y, de alguna manera, a través del colectivismo y de la organización, hicieron frente a esas carencias y a esas lagunas. Y las instituciones en ese momento no aceptó que tenía esas carencias y tampoco aceptó que los movimientos populares tuvieron su importancia de alguna manera en garantizar el bienestar en la comunidad. Y lo importante que fueron los vecinos, vecinas del barrio, de los diferentes barrios, la labor que realizaron para poder garantizar el bienestar de sus convecinos, convecinas. Y por eso se me suscita esa pregunta. ¿Las instituciones están preparadas para, de alguna manera, encauzar un proceso transformador de una manera clara? Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Larraitz. Es indispensable hoy día que ver a las instituciones como un marco de disputa y que las instituciones, como diría, en la medida que es un espacio común, también trabajen a favor de lo común. Yo también soy muy crítico con el dejar las instituciones de lado y hacer una autoformación, autocreación minimalista, micro, cuando se plantean, o con los que plantean esta otra posición. Pero también me parece que las instituciones hoy día, tal y como están y se plantean desde la izquierda, es como cuando se plantea como un Estado papá, ahí también tienen una tendencia desmovilizadora, porque nosotros no tenemos que hacer nada y las instituciones me tienen que dar a mí todo lo que necesito. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las instituciones tienen que garantizar el bienestar de todas las personas y las condiciones de vida dignas de todas las personas y la materialidad concreta suficiente para ello. Pero también me parece que, yendo un paso más allá,
necesitamos avanzar mucho más en ello, porque la RAID planteaba qué modelo energético para el modelo de industrial que tenemos hoy día, pero este modelo industrial, ¿a qué responde? Este modelo industrial, ¿a qué contradicciones nos ha llevado? Y ahora ha pasado con la pandemia, pero ¿a qué emergencia, qué situación de emergencia climática estamos? Y Urkullu también, cuando promulgó una ley que planteó en el Parlamento. Cuando la izquierda llega a las instituciones, ¿qué capacidad tiene para comenzar a transformar el marco en sí mismo y para empezar a plantear otras prácticas y otros discursos? Y, por ejemplo, una vez más, volviendo a la industria, ¿cuál es nuestra propuesta desde la izquierda y desde un punto de vista transformador? ¿Qué planteamiento tenemos en cuanto a la industria? Es decir, el crear un crecimiento ilimitado, el producir cualquier cosa como buscando un valor de trueque. Por tanto, yo creo que hay que plantear otros espacios y otras lógicas que verdaderamente adquirirán un poco una realidad propia del contexto y las contradicciones estructurales que tenemos hoy día para poder tenerlas en cuenta, porque yo creo que tenemos ahí la dificultad más acuciante. Claro, la gente no quiere el puerta a puerta, por ejemplo, pero quizá algunas cosas hay que llevarlas a votación y no hay que plantearlas en el ámbito democrático. Es decir, la gente quiere mantener su puesto de trabajo, pero si Volkswagen tiene que mantenerse en Iruña fabricando coches, necesitamos un modelo de sociedad donde se fabriquen coches. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la RAID y que las instituciones son un ámbito de disputa claro. Es decir, hay que llegar a las instituciones, pero yo creo que satisfacer las necesidades, que no se limite el planteamiento de la izquierda llegar a las instituciones y solamente satisfacer las necesidades de la gente. Yo creo que hay que ir más allá y también creo que a pesar de todos estos objetivos, y también es cierto que en los barrios también no están los soviets ni las asambleas, bueno, y sabiendo que no hay un sujeto al que interpelar y al que realizar una transferencia de poder, pero o ponemos el proceso en marcha o si no le pasará lo que le ha pasado a la socialdemocracia. Es que si planteamos el mismo horizonte que plantea la derecha o el neoliberalismo, entonces la copia no la compra nadie. Y al fin y al cabo, el marco posible desaparece y finalmente te quedas como un mero gestor. Y yo creo que ahí tenemos una serie de retos estructurales y la necesidad de hacerles frente. Y por tanto, ¿defendemos el empleo? Sí, pero ¿qué tipo de empleo? Que los que socialmente son necesarios o los que están dentro de una lógica de acumulación de riqueza. Cuando llegamos a las instituciones buscaremos la competitividad de nuestras empresas, es decir, intentaremos que nuestro territorio entre en una fase de producción donde tendremos los puestos de trabajo que mayor valor productivo creen o un sobrevalor que crean. Y, por ejemplo, que Zara se deslocalice a Marruecos. ¿Ese es el modelo que planteamos? Bueno, pues ese ha sido hasta ahora, pero eso nos ha llevado de alguna manera a un límite estructural donde ya es evidente que de alguna manera, incluso en casa, e incluso también le influyen a la clase media todas las contradicciones que vivimos y muy de acuerdo con lo que ha dicho la red, que no es suficiente plantear que tenemos que hacer nuestras las instituciones y que esas instituciones, esa función original que tienen dentro del modelo keynesiano y dentro de un Estado de Derecho, digamos, con eso no es suficiente porque eso nos ha llevado al punto donde estamos. Eso y el neoliberalismo y todo ello, pero también el keynesianismo. Y por tanto voy a echar un paso más para adelante. Los limitantes estructurales que tenemos hoy día, es decir, con la definición propia que tiene el capitalismo hoy día, que por lo menos el de crecer un 3% al año, una necesidad estructural del 3% al año, por tanto, si planteamos ese crecimiento, es una base biofísica donde cada vez es menor. Por tanto, ante ello, ¿qué respuestas planteamos? ¿Cuál es el sujeto que responderá a todo ello? Yo creo que ahí tenemos un verdadero reto y ahí tenemos la disputa del paradigma, porque
porque el enemigo, si jugamos en el escenario, en el terreno de juego del enemigo, siempre perderemos. Por tanto, eso tiene sus límites y esos límites los vivimos. Como ya habéis visto, el Mediterráneo ha llegado hasta el río Bidasoa. Por tanto, ante ello, ¿qué? Eso es lo que yo planteo. Sí, suscribo todo lo que dices y yo mientras me ubico en mi pueblo, que tiene una cooperativa importante que se dedica al petróleo, al plástico y a la construcción. Y la mayoría de la gente de mi pueblo trabaja ahí, en ese mismo grupo cooperativo. Mientras tanto, también hay que responder a todo esto, ¿me entiendes? Claro, habrá que profundizar en el proceso, como planteas, Andoni, pero creo que a día de hoy no hay un contexto en mi pueblo para hacer un planteamiento así como el que hacías tú ahora mismo. Quizás en la teoría la gente sí puede estar de acuerdo, pero hace falta todo un proceso. Primero, porque la sociedad no está preparada. Segundo, porque no tenemos una alternativa que responda a esto. Hay propuestas como la renta básica, etcétera, hay diferentes corrientes con mayor o menor nivel de consenso y todo esto pide una serie de cambios estructurales que están pendientes. El tema del sistema productivo, el cómo íbamos a mantener una renta básica, por ejemplo, con un sistema fiscal mucho más potente. Estamos hablando de planteamientos que piden de un debate en su totalidad de todo el sistema social, económico, etcétera. Y estamos hablando de este contexto industrial, económico y de este contexto de mentalidad de la sociedad, que es a lo que tenemos que responder. Y ¿qué es el rostro más humano del capitalismo? Pues efectivamente, pero es que a esto también le tenemos que responder. De lo contrario, podemos estar haciendo debates, planteamientos muy bonitos, pero lo que tenemos que hacer es responder a la gente, porque mientras tanto la gente nace, vive y se muere, ¿no? Porque seamos conscientes también de las generaciones que necesitamos para que sea posible un planteamiento como el que quizás podríamos desear, ¿no? Así que tenemos que ser conscientes de hasta dónde vamos, ¿no? El decir, bueno, con esto seguimos hasta aquí y punto. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos dejar a nadie atrás. Y es triste, pero es que es lo que hay. En este país, con la organización social que tenemos, con la economía que tenemos y con la mentalidad de la gente en relación con la calidad de vida, etcétera, hay que darle una respuesta, ¿no? Y ya el hecho de mantener lo que podemos mantener es un éxito. Y la gente lo que le pide a la izquierda es que por lo menos esto se mantenga, aunque seamos conscientes de que esto quizás no se puede mantener durante muchos años más, y aunque se pueda hacer esa pedagogía de que esto se está acabando. Pero la gente no tiene esa percepción ni esa comprensión. Así que, ¿cómo hacerlo? Estoy de acuerdo y además esto da un vértigo tremendo el poder hacer estos planteamientos, y también desde las instituciones, por supuesto, tienen una responsabilidad importante. Y creo que lo que tenemos que plantear también es un proceso dialéctico, porque la situación es la que es, pero el mantenimiento de la estructura de la situación nos lleva a caer cada vez más en esas contradicciones. Hay aquí también otro elemento, y parece que a menudo la izquierda se ha quedado en el paradigma keynesiano que terminaba en los 40, 50, 60 y 70. Y aquí surge una plusvalía, que es lo que vamos a repartir para que la ascensión social sea lo más colectiva posible. Y esto lo que sucede es que incluso materialmente ya se ha roto. La OCDE dice que el capitalismo está agotando sus vías de crecimiento, ni siquiera a través del aumento de la producción. Por lo tanto, esto no lo dicen los anticapitalistas. Ya Shell hacía un informe, creo que era en 2010, donde decía que ya había llegado a su pico de petróleo, que a partir de 2010 las extracciones ya se iban reduciendo un 3%.
Así que materialmente tenemos que ser conscientes de que estos límites están ahí y necesitamos propuestas políticas diacrónicas que vayan hacia adelante. Y este es el reto que tenemos por delante realmente, lo cual entra en contradicción con el mantenimiento del sistema actual porque la gente necesita un empleo y una renta. Claro, la gente tiene que satisfacer sus necesidades, de eso no hay duda. Y Amaya Pérez Orozco dice que las transiciones deben ser capaces de satisfacer esas necesidades que no satisface el capital, que ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Y bueno, esta mañana se ha mencionado por encima que en Ocharcoaga la renta media era de 11.000 y que en el centro del barrio, perdón, en un barrio del centro de Bilbao era de unos 40.000 euros. Bueno, a ver, la gente quiere mantener su empleo, pero el que lo tiene, o el que tiene un empleo fijo, el que tiene un empleo formal, pero debemos ser conscientes de cuánta gente estamos hablando. ¿Cuántas personas quedan fuera de este perfil? ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando con Tubacex? ¿Qué planteamos ante Tubacex desde una perspectiva de izquierdas? Un aumento de la competitividad, un mantenimiento del empleo e ir haciendo petróleos durante no sé cuánto tiempo. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿O qué es lo que debemos plantear? Es cierto que a día de hoy la mayoría de alternativas que podríamos plantear todavía no tienen un apoyo ni la capacidad de satisfacer las necesidades de toda la sociedad. Pero en algún momento tendremos que hacer frente a estos retos, porque no sé de qué horizontes estamos hablando estratégicamente para hacer nuestros planteamientos. Tampoco tengo una respuesta, pero mi intuición me dice que o lo ponemos sobre la mesa y empezamos ya a poner en marcha estos debates colectivos, empezamos a plantear las contradicciones de forma colectiva y planteamos los recursos que tenemos de una forma diferente para ir profundizando en la cultura democrática y de autoorganización de la sociedad, o creo que no va a ser casualidad, ni es casualidad que el trumpismo, Salvini, todos estos fenómenos tengan la fuerza que tienen, porque responden a una realidad material que es hacer frente a esa desclasificación de la clase media. Y ahí, desde la izquierda, tenemos retos estructurales que tenemos que trabajar. Sí, pero a la vez, desde la izquierda, hay muchos sectores que quieren montar su micromundo desde esa lógica del trumpismo también, ¿no? Yo conmigo, pero para lo que quiero utilizo los medios públicos, pero yo me autocreo, me autogenero, tengo una mentalidad diferente. Estoy de acuerdo con el decrecimiento y estoy de acuerdo con algunas cuestiones que se plantean, pero es que no estoy de acuerdo con esto otro que se plantea. Entonces yo me lo guiso, yo me lo como, pero a la vez voy pidiendo rentas públicas, utilizo la sanidad pública, también la educación pública, etcétera. Así que creo que también a veces hay estas zonas comunes y por eso soy tan crítica, ¿no? Y creo que por eso la izquierda debe ser consciente de que lo que hay que hacer es responder a las necesidades que tiene la gente hoy en día. Si la gente siente que no se está respondiendo a sus sueños, a sus deseos, que pueden ser equivocados o no, pero si no somos capaces de responderle, entonces no vamos a generar la confianza suficiente en la sociedad para hacer otro tipo de cosas. ¿Qué legitimidad nos va a dar la gente si no somos capaces de garantizar sus salarios, sus rentas, y si creen que esto solo va a ser posible a través de la derecha? ¿Qué tipo de proyecto político podemos ofrecer? Porque lo que ahora decías, ¿no? Si se dice desde el atril de un lehendakari de izquierdas, pues ahí se han acabado tus días.
Así que creo que es importante que hagamos todo este proceso y este planteamiento, pero que seamos conscientes de que tenemos que responder a las necesidades de la gente, porque si no, si rechazamos ese ámbito que nos corresponde, le estamos regalando el poder al poder hegemónico, porque ellos siguen por esa senda y cada vez se van a hacer más fuertes y nos lo van a poner más difícil para poder cambiar las cosas. Pero el hecho de estar afrontando la realidad tampoco quiere decir que nos estemos alejando de la pandemia, ¿no? Perdón, de la izquierda. Y la pandemia, siempre lo hemos dicho, es una posibilidad y una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y creo que yo creo que después de todo el proceso de vacunación, cuando esto se calme un poco, seguramente el sentido común que prime será muy similar al de antes de la pandemia. Y creo que por eso es necesario basarse en la realidad actual para poder llegar a hacer planteamientos que sean alcanzables en algún momento. Tenemos preguntas del público. Bueno, yo solamente una pequeña reflexión sobre lo que se ha comentado. Yo también creo que la izquierda repite modas, por ejemplo, la participación. Todos hacemos participación ahora, todos ponemos en marcha procesos participativos y yo creo que, por lo menos en el ámbito pedagógico, eso no es totalmente cierto. En primer lugar, para poder participar hay que saber participar y debemos contar con recursos para ello. Y considero que una gran parte de la sociedad no cuenta con los recursos para la participación, ni tampoco la sabiduría o el conocimiento para ello. Por tanto, los procesos participativos que ponemos en marcha los que somos de izquierda muchas veces no son procesos participativos. Muchas veces muchas personas que están en la izquierda son dejadas de lado en esos procesos participativos. Por tanto, eso es una reflexión también que me surge después de escuchar lo que ha comentado Larraitz. Aquí hay una pregunta para Andoni y otra para Larraitz. ¿Qué pides a una institución transformadora y qué crees que deben dar un movimiento popular a las instituciones? Con esta pregunta, con esto está claro que tenemos que saber que dentro de un proceso participativo y unos procesos que se comparten, debemos saber cuál es el rol de los movimientos populares y las funciones que deben de cumplir y las que tienen que también cumplir las instituciones. Eso también es importante. Y yo no tengo claro si el movimiento popular muchas veces saben cuál es el papel de las instituciones. Y de esa ignorancia surgen cuestiones que Larraitz ha explicado muy bien anteriormente, es decir, diferentes lógicas. Una con otra, unas lógicas diferentes. Esa es la pregunta, Andoni. Bueno, ¿qué le pediría yo a las instituciones? Bueno, yo creo que más que pedir a la institución, yo creo que hay que transformar la institución en dos sentidos. Lo que ha comentado Larraitz, un poco siguiendo el hilo de su argumento, por una parte hay que exigirle a la institución que haga una universalización de los derechos sociales para todo el mundo, en cualquier condición, sea cual sea su condición. Y, en segundo lugar, creo también que para autogenerar una nueva sociedad y de manera comunitaria hay que socializar los recursos, es decir, el convertirse en un agente económico, pero no un agente económico como lo que hemos conocido hasta ahora, es decir, a través de partenariados públicos y privados que hacen un negocio privado y crea unas condiciones estructurales para ello. Para mí tiene que convertirse en un agente económico en el que los recursos económicos se publifiquen y se lleve una gramática y métrica económica nueva y diferente. Y también la cuestión de la escala para mí también es fundamental. Es clave que a todas las instituciones no les vamos a pedir lo mismo. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta qué es lo que pedimos o qué exigimos y cómo significamos las instituciones y cada institución en cada nivel. Y también, finalmente, diría
Yo pediría a la institución o las instituciones, porque me parece que es indispensable, y siguiendo con ese hilo, yo pediría transparencia, es decir, la explicitación del marco que es posible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede hacer la institución y qué podemos pedir a la institución desde un punto de vista de izquierdas? Y eso también nos lleva a otra lógica. ¿Es suficiente con ocupar la institución para que fomentar esa transformación social? Y un poco respondiendo a lo que ha apuntado la RAID, yo creo que a la institución una de las cosas que hay que pedirle es que el crear procesos dialécticos para la transformación de la situación actual y no conformarnos y un poco haciendo un poco la contra, pues no mantener lo que hay, porque lo que hoy hay es un desastre, es un apocalipsis. Y en el apocalipsis, mm, para poder mantener el poder mantener la misma estructura, pues yo creo que es una contradicción estructural y que la izquierda ahí está atrapada desde hace por lo menos 40 años. Es decir, there is no alternative. Pues no hay alternativa, pues hay que buscar la alternativa. Y las alternativas son sí o sí, es decir, el que las normas de la sociedad imperante y todas las relaciones sociales imperantes tienen que transformarse con unos recursos que se propicien para ello. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta para la RAID. En este sentido, en el sentido de las alternativas, ¿qué es lo que pide a los movimientos populares? ¿Y qué es lo que debe estar dispuesta a dar una institución? Bueno, yo creo que para empezar el movimiento popular debe entender que cuando hay una institución de izquierdas le debe dar un poco de confianza y criticar es libre, todos los niveles de crítica son aceptables, pero creo que también tienen que hacer esta labor de parapeto para defender a los gobiernos de izquierdas. Entender también cuáles son las lógicas y las limitaciones de las instituciones y que vean qué se puede hacer y qué no, y que presionen, pero no que presionen a la institución, a quienes han sido tus compañeros de lucha, a quienes vienen de los movimientos populares y ahora están en las instituciones, no, sino que lo que hay que plantear es cómo podemos seguir trabajando, cada uno desde su ámbito. Y volvemos al tema de los residuos, que para mí fue muy paradigmático. En Oñati se implantó el puerta a puerta y no hubo ningún problema, porque había un movimiento social potente que lo defendía, lo reivindicaba y que hizo esa presión. También hubo otra línea de presión contraria, etcétera, pero el movimiento popular, que estaba a favor de este tipo de recogida de residuos, fue la que tuvo más éxito, más apoyo y por eso se planteaba en el programa directamente, sin consulta. Y los gobiernos de izquierdas también deben asumir que están en las instituciones para gobernar. Y cuando somos de izquierdas y estamos en el gobierno, no somos gobiernos ilegítimos y tenemos que preguntarlo todo y estamos incapacitados para hacer nuestras elecciones. Creo que en ese sentido vivimos el poder de una forma muy acomplejada, a diferencia de cómo lo viven los de las derechas. A los de derechas les da igual, si hay más oposición, menos oposición, ante estas propuestas les da igual. Yo a menudo veo a las fuerzas de izquierdas preocupadas cuando no están en la oposición. Cuando en Guipúzcoa estaba EH Bildu en la Diputación, yo recuerdo que en muchos ayuntamientos los movimientos populares se iban a casa, la gente no estaba en la calle, había un par de sindicatos todos los días dando caña, pidiendo aritméticos imposibles, pidiendo imposibles políticos, marcando una agenda con unos lobbies mediáticos. La gente de izquierdas estaba en sus casas y de repente todas estas mujeres de 60 y pico años del entorno del PSOE y del PNV empezaron a movilizarse por primera vez, a organizar manifas, etcétera. ¿Por qué? Y por unos cubos. Este para mí es un paradigma de lo que sucede en esta relación de los movimientos de izquierdas y las instituciones cuando gobiernan las izquierdas. Hay quienes creen que las instituciones deben funcionar por sí solas, hay quienes creen que son mucho más injustos y cumplen una misión de lobby con los gobiernos de izquierdas, que no lo hacen cuando el gobierno es de la derecha, al menos no
con la misma intensidad ni con el mismo éxito, y siendo conscientes de ello y de una forma muy injusta. Y creo que esto es bastante obvio en el caso de algunos sindicatos. Lo fue y lo es también ahora en otros contextos. Y creo que todo esto lo que pide es una organización diferente. Es decir, los gobiernos tienen que hacer lo que tienen que hacer, necesitan la ambición, la valentía para hacerlo, un poco respondiendo a lo que tú decías. No podemos conformarnos con hacer lo que hay. Para eso no merece la pena asumir esos espacios de poder. Necesitamos asumirlos para transformar, pero para eso necesitamos apoyo, complicidades y tiempo. Y si no tenemos ese apoyo, es difícil mantenerse en esos espacios de poder y poder fomentar los cambios. Y creo que podemos aprender esto de la experiencia de la Diputación y de muchos ayuntamientos. Bueno, yo en relación con lo que dices, lo que tengo claro es que existe un ámbito diferente entre la institución y el movimiento popular, y esta distancia se mueve y se ve con diferentes lógicas. Vemos como no se encuentran en esta misma línea de lógica en la que pudieran llegar a compartir. Y aquí, en el ámbito de pedagogía que se podría hacer en este sentido, yo no sé si los movimientos populares, los agentes sociales, entienden realmente o entienden bien cuál es el rol de una institución, cuál es el papel de una institución. Y con frecuencia en los debates que surgen en estos movimientos populares se dice tal y cual, pero es que una institución no puede ser la garantía. La garantía es el país, y en esta organización del país y de la gente, la institución es un agente que participa. Y ahí sí que será garante en la medida en la que participa, pero no la institución de por sí. La institución debe compartir esa lógica con la sociedad, compartir sus objetivos y ser una parte, no la garantía ni el garante de ellos, sino una parte. Y esto lo veo muchas veces en los debates, y a mí me parece que la institución se concibe como herramienta que da recursos, que facilita, y que estos recursos deben utilizarse para facilitar este camino de búsqueda del bienestar de la sociedad, para proteger este bienestar. Y yo a veces no tengo claro si la institución se entiende a sí misma así, como herramienta que facilite este bienestar y lo proteja, o si se entiende a sí misma como única garantía. Yo a veces ahí veo que dentro de la institución también hay estas diferencias. La derecha quizás tiene muy claro una serie de planteamientos. La izquierda, cuando asume el poder, siempre surge este debate. ¿Qué es la institución? ¿Una herramienta? ¿Es una garantía para ese proceso de bienestar de la ciudadanía? No sé si queréis comentar algo sobre esto. Yo creo que el Estado es una relación social y una cristalización de esa relación social. Yo, bueno, lo conocía y comparto esa lectura que haces. Y yo sí que pienso que, y un poco al hilo de lo que planteaba Larraitz, esa situación estática que plantea ella, que bueno, tú a la gente le planteas, por ejemplo, lo que planteo aquí, y como lehendakari te vas al traste si lo planteas así. Pero yo creo que hay que plantear procesos de antagonismos para poder llevar adelante procesos dialécticos a su vez. Y yo creo que los movimientos populares, sabiendo por una parte que sin instituciones, como decía Pío Chandiano, no es posible realizar una transformación, y que las instituciones y movimientos populares o agentes sociales no avanzarán, yo creo que ahí sí hace falta el crear una relación estructural, pero yo creo que tiene que ser una relación conflictiva. Esa tiene que ser su naturaleza, porque si no,
Como hablábamos antes, ningún proceso pedagógico, no se puede avanzar, no hay ninguna contradicción. Por tanto, a mí lo que me da miedo muchas veces es que cuando la izquierda llega al poder y cuando los movimientos populares cuando abandonan la calle y se van a casa. Es decir, yo creo que cuando la izquierda llega a la administración, cuando llega a las administraciones, los agentes sociales tienen que hacer una ofensiva y tienen que avanzar mucho más para poder avanzar en sus reivindicaciones. Y no es tanto, y también a modo de y no a modo de protesta, sino que en un proceso de cosificación, de llevar a cabo sus expectativas. Y por tanto, la función de la institución en el proceso de transformación y para insuflar ese proceso de transformación, la tarea de las instituciones es ofrecer recursos para que esos procesos se lleven adelante y la de los agentes es tomar esos recursos y todavía apropiarse de más, podemos decir, es decir, una política de vivienda, por ejemplo, hacerla de facto y es decir, que esas casas las vamos a ocupar nosotros y era pena desalojarnos desde el punto de vista de los agentes populares y desde la administración pública. Todas esas conquistas que se logran hay que solidificarlas y acumularlas de cierta manera. Yo creo que esa es la dialéctica. La dialéctica siempre para que lleve adelante la sociedad o en algunos casos lo hará retroceder. Yo creo que en algunos casos hay que retroceder más que avanzar. Pero yo creo que tiene que ser así, una relación dialéctica donde los pasos se aceleran y esos pasos se van cristalizando o solidificándose, diría yo. Totalmente de acuerdo contigo, Andoni, pero esa guerra también hay que ganarla en la calle. Es decir, no es pedir a la institución hay que hacer esto simplemente, sino que el movimiento popular tiene que ganar esa batalla en la calle. Esa batalla tiene que ser fuerte, tiene que estar en la agenda y luego la institución lo tiene que solidificar. Pero para eso también es necesario que ese tema esté en la agenda de la sociedad y que esté en esos términos. Por tanto, esa lucha, si no se gana socialmente, y muchas veces lo que sucede es que esa dialéctica se convierte en pedirle a la institución, y si no, te doy leña. Claro, pero igual vosotros sois 30 y no sois 210, que debería ser 210 para poder hacer eso. Por tanto, ¿cómo llevas adelante esas políticas si en las calles no hay esa petición y si la mayoría de la sociedad no lo ve de una manera normal? Y yo creo que eso también, los movimientos populares, bueno, hablamos de ello como si fuera una cuestión homogénea y no es nada homogéneo el movimiento popular. Yo creo que el movimiento popular hace muy bien su trabajo y lo tiene muy asumido y, en mi opinión, sabe cuál es su misión, lo tiene interiorizado, como digo, y donde incide sus fuerzas. Y desde los movimientos de izquierda, etcétera, yo creo que otros a la contra no lo hacen. Por tanto, bueno, estamos hablando de una manera muy general aquí, pero bueno, yo sí que creo que es así. Es decir, la batalla ganarla en la calle y luego la institución por detrás tiene que estabilizar lo ganado. Bueno, a mí a veces me parece que tenemos un poco de amnesia política, porque en nuestro caso, ¿qué se ha conseguido a través de las instituciones? Yo no sé qué se ha conseguido en este pueblo a través de las instituciones. Es decir, las instituciones siempre han ido por detrás y han cristalizado lo que se ha conseguido, lo han materializado. ¿Qué es el movimiento de las icastolas? ¿Cómo comenzaron las icastolas? Y con eso también, respondiendo a lo que has dicho anteriormente, es que las icastolas hace 50 años había, no si habría algo más pequeño, más minúsculo en este pueblo, pues sería igual una casa, una habitación, 8 niños y metidos en una casa privada. Por tanto, hoy día no, hoy no voy a entrar en la cuestión de las icastolas, pero ¿por qué dentro de ese horizonte estratégico, por qué no planteamos su cosificación, su transformación material? Y como planteabas tú, o se ha planteado anteriormente en este seminario, por ejemplo, en ese proceso de municipalismo soberano socialista o esos sectores, hoy día es cierto que no tienen demasiada entidad, pero también hay que ver, por ejemplo, Goyener, qué progresión ha tenido desde el año 2012, creo que ha sido. El año pasado, hablando con Shanti, bueno, creo que tiene ya 12.000 socios. ¿Por qué no lo estructuramos en el territorio? ¿Por qué no pensamos en una política pública, cooperativa y cooperativa que tendrá una escalabilidad? Es decir, ¿por qué no pensamos en una soberanía alimentaria, pero en una manera estructural? ¿Qué produce Riviera y qué consume Goyerri? Es decir,
¿Por qué no se planifica eso estratégicamente de cara a 20 años? ¿Por qué no hacemos políticas públicas en función de ello? ¿Por qué no se empiezan a comprar tierras cuando se pueden comprar para luego publificarse y para luego no crear nuevos puestos de trabajo? Por ejemplo, todas esas personas que no tienen papeles para que puedan empezar a trabajar en estas tierras. Ese es el planteamiento que yo quería hacer y lo planteo de una manera un poquito chapucera, pero también la lectura que podría hacer es que este pueblo durante sus últimos 50 años, medio siglo, todos los procesos de autogestión que ha conseguido han sido procesos ciudadanos y por detrás han venido las instituciones legalizándolos y validándolos y estructurándolos y universalizándolos. Por tanto, sigamos adelante. ¿O pensamos que desde las instituciones va a venir una nueva política energética? ¿O pensamos que desde las instituciones va a venir? Porque, bueno, ya tuvimos Euskaltel, por ejemplo. Teníamos Kutxa. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y qué garantía tenemos ahora de que si nos confiamos en todo a las instituciones, cuando pierdas el poder, todo ese proceso de transformación va a otro lado? Por tanto, ¿dónde hacen los procesos que sean autorreversibles? Es decir, ¿cómo hacemos para que todos estos procesos respondan a todos los retos que tenemos hoy día? El conflicto ecosistémico, matriarcal, patriarcal y la lucha con el capital. A mí me parece que ahí tenemos una serie de trincheras desde donde hay que plantear desde la izquierda nuevos horizontes estratégicos y nuevos relatos, porque antes en la comida estábamos comentando, a esta Eurocopa no, pero ¿a qué Eurocopa sí? Y en la Eurocopa sí, ¿en qué niveles, en qué marcos de debate nos ubicamos? Es decir, la defensa del empleo. Sí, cualquier empleo, como hemos dicho anteriormente, y para conseguir ese empleo, ¿qué necesitamos? Que nuestras empresas sean lo más competitivas posibles. Y si son competitivas, ¿qué tenemos que hacer? Tal y como tiene Euskadi, tener un I+D, una red I+D impresionante para atraer a las empresas, porque ese I+D lo paga la administración pública, porque aquí el agente económico principal es la institución, es una de las principales, teniendo en cuenta que ese agente económico lo que hace es una acumulación de capital, crear unas condiciones estructurales para la acumulación de poder y de capital privado. Y si desde las instituciones no disputamos eso y no creamos un marco discursivo práctico y no los ponemos en marcha, pues estaremos gestionando lo que tenemos ad infinitum y además sabemos que no tenemos pues otros cuantos años, porque como he dicho anteriormente, la crisis no es solamente la crisis, sino también es política de valores, pero también es una crisis material y concisa y específica. Y, por tanto, el flujo, una parte del flujo migratorio lo hemos creado nosotros y es debido a las políticas públicas que creamos nosotros, es decir, el crecimiento y el fomentar la competitividad de nuestro territorio. Nuestras empresas cada vez tienen que vender más, cada vez tienen que ser más productivas, cada vez tienen que atraer más capital y cada vez tienen que crear más riqueza con ese objetivo. Y hay estrategia top-down, crear empleo y para que la gente tenga condiciones de vida dignas. Yo creo que ese sentido común, si no lo disputamos, por ejemplo, estamos jugando con el enemigo y que no podemos nada que ofrecer a la clase ciudadana. Eso es lo que tenía por decir. Muy bien, ya falta poco, tenemos que ir cerrando un poco la reflexión y haciendo los últimos planteamientos. Y antes decía algo y estoy de acuerdo en la importancia de la confianza, no solo en cuanto a la gestión por parte de la institución, sino también por parte de la institución hacia el movimiento popular. Porque a fin de cuentas, cuando se crean dinámicas comunes, cuando se ponen en marcha procesos de este tipo, la confianza es fundamental. Debemos confiar en el trabajo, en el buen hacer del otro. Y esta es una de las claves de un proceso pedagógico. Y creo que tenías razón cuando decías que cuando en un momento la izquierda asume el poder, una parte de la izquierda pues de repente saca todos sus complejos.
porque no hemos estado acostumbrados tampoco a la gestión de ámbitos de poder, aún menos en el caso de Nafarroa, por ejemplo. Y es que no estamos acostumbrados a cumplir con estos roles. Y para esto la confianza es muy importante, sabiendo además que seguramente cometeremos errores, meteremos la pata, las cosas no se hacen bien a la primera. Y también con la confianza de que aprenderemos de nuestros errores. Ensayo-error, que se dice, es el método científico que tenemos que utilizar. Tenemos que hacer replanteamientos con lo que hayamos propuesto mal y así, poco a poco, es como se va dando una transformación social, paso a paso y con confianza. Y también aquí quisiera lanzar una última idea, que es la de la autonomía de todos los agentes, de las instituciones, de las personas que participan en el proceso. Y autonomía significa libertad para desarrollar los planteamientos, para también poner sobre la mesa los riesgos y también creo que a menudo desde la perspectiva pedagógica no aceptamos estos riesgos, no los entendemos bien. Y lo mismo nos sucede con los errores. Tratamos de hacer una previsión de errores para no cometerlos y así estamos cerrando vías pedagógicas. Y creo que en ese sentido también tenemos que ser conscientes de esto, el impacto que tiene en los colectivos, que a menudo se ven totalmente debilitados por esta prevención del riesgo. Y creo que tenemos que fijarnos, por lo tanto, en esta autonomía, en incluirlas en la lógica del respeto y la confianza. Sí, a mí la cuestión de la autonomía me parece fundamental, porque creo que es importante darnos cuenta de que no hay una necesidad de tutelaje constante y total, porque si se pierde la autonomía, automáticamente se pierde la función, por ejemplo, de las instituciones. Por eso creo que el tutelaje como sistema no es adecuado ni de la institución al movimiento popular ni en el sentido contrario. Esa democracia inversa creo que tampoco, ¿no? A menudo se dice que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y sí, pero no a mi servicio, al servicio de mis intereses particulares. Ahí creo que su deber es estar al servicio de una mayoría y respondiendo con su gestión a un programa electoral y a una serie de propuestas que se han realizado. Por lo tanto, importante, autonomía, conocer los límites de cuáles son las capacidades y competencias de cada uno. Y la dialéctica es necesaria también. Creo que, aunque todo lo que se diga está muy bien, aunque esté de acuerdo con todo lo que se está diciendo, la izquierda a día de hoy debe disputar en esta realidad que tiene una propuesta que tiene sentido, sensata. Porque creo que entre nosotros y nosotras a menudo decimos las cosas muy a la ligera. No nos cuesta nada, pero cuando hacemos estos debates en la calle con la gente, yo creo que la izquierda asusta a la sociedad, porque el ser de izquierdas es muy sacrificado, porque se plantea y lo planteamos en términos muy sacrificados. El ser de derechas no es nada sacrificado y lo estamos viendo ahora, ¿no? Tenemos el modelo de Ayuso, haga usted lo que quiera, tiene usted la libertad, usted no va a venir a decirme nada a mí, el Estado no va a venir a decirme a mí lo que puedo hacer, yo voy a hacer lo que me dé la gana, sea usted libre. Y bueno, yo creo que hay sectores grandes de la sociedad que van en esa línea y la izquierda reivindica unos valores contrarios a eso, sacrificio personal, solidaridad, y creo que para que la izquierda pueda vender su proyecto político, para que sea hegemónico en la sociedad y para crear este nuevo sentido, debe cambiar paradigmas, disputar la realidad, debe hacer un proceso de pérdida de miedo, porque la gente tiene que ver que lo que planteamos es normal, que no es nada raro, que a la gente no le estamos planteando que acabe con su modo de vida ni nada de esto, estamos planteando cosas normales, que somos gente normal
y que existen otras formas de hacer las cosas, otras formas de vida posibles y que en este sueño estamos trabajando, pero siendo un poco conscientes de la dureza y el sacrificio y cómo lo transmitimos, ¿no? Porque a menudo pasa que a uno le va muy bien, le va estupendamente y a menudo lo que nosotros planteamos para un gran porcentaje de la gente que vive así de forma bastante maja, vive bastante bien. Claro que hay gente que vive en situación de vulnerabilidad, pero tenemos un amplio sector de la sociedad que vive bien. No sé cómo son los porcentajes, pero por lo tanto tenemos que ser conscientes de cómo nos aproximamos también a estas personas, porque creo que a menudo perdemos la perspectiva. Y yo no sé si esto es democracia más o menos directa, si estoy siendo ingenua, si no lo sé. Pero yo creo que no somos conscientes de qué es lo que debemos disputar y que también necesitamos la complicidad de los movimientos radicales para ir haciéndolo poco a poco. Y creo que mientras no nos demos cuenta de esto, sin darnos cuenta, estamos dando terreno a los discursos de derechas. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras añadir? Bueno, a mí el tema de la autonomía me parece un tema muy interesante. Y en el sentido de lo que he dicho anteriormente, dentro de esa dinámica, a mí me parece indispensable que los movimientos populares vayan por delante de las instituciones y que hagan una política de hechos consumados y no tanto que estén a la espera de las instituciones o mirando a las instituciones a ver qué hacen. Pero sí me parece, y ahí no sé, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la RAID, pero también me parece que hay que ir disputando el sentido común. Sí, es cierto que en Euskal Herria el sentido común por lo menos nos dice que la gente vive muy bien y bueno, no se ven cuántas furgonetas y cuántas, solo hay que ver las autocaravanas y segundas viviendas que tiene la gente, pero no es tampoco un punto de vista muy posicionado, porque no sé si dirán lo mismo en Ocharcoaga o en Altza, dirán lo mismo, o en otros barrios o en otras ciudades, yo no sé si las cosas se viven de la misma manera y eso nos lleva un poquito a ver el marco que se disputa. Es decir, si el vivir bien es este objetivo, la extensión social y vivir también como viven esos que viven, que tú ves que observas que viven también, es decir, en los sistemas capitalistas, o bueno, no sé, no me gusta mucho la palabra, pero a la aristocracia trabajadora o las condiciones en los procesos que vamos a surgir para ir creando nuevas materialidades y para que esa falta material que existe se vayan cumpliendo con otro tipo de métricas o se respondan con otro tipo de métricas. Yo ahí tengo grandes dudas, sobre todo en cuanto a la estrategia comunicativa, porque qué plantear, cómo plantear para no ser un marciano, pero qué plantear y cómo plantear para que no copiar a esos que dicen que son originales, porque si no me quedo con el original para eso. Por tanto, es cierto que ahí no tengo una respuesta clara y yo creo que ahí tenemos uno de los retos principales, por lo menos yo no tengo respuesta para eso. Bueno, pues queda muy poquito ya para terminar. Ha sido un gran placer contar con la RAID y Andoni en esta mesa redonda, en este panel, porque escuchar a personas con tanto conocimiento y escuchar también lo que es la práctica, el darle vueltas a esta sociedad y, al fin y al cabo, tener ocasión también para la reflexión, porque tenemos muy pocas ocasiones para ello en esta vida tan loca que vivimos y tan rápido. Y en la vida cotidiana pues tenemos muchos retos y contar con tiempo para pensar cada vez es más difícil. Y también porque algunos están intentando mercantilizar todos esos procesos de reflexión. Y por tanto para eso nosotras pensamos que hacen falta ámbitos de este tipo en Euskal Herria
para poder pensar, reflexionar, darle vueltas y también, ¿por qué no?, para aprender y para saber que la izquierda también tiene que tener su poder en las instituciones y tiene que ser un reto para poder transformar la sociedad, que tiene que haber espacios compartidos para ello y que los movimientos populares y las instituciones, la relación entre ambas, tienen que existir, sí, así, y también espacios pedagógicos que tenemos que llevar adelante y muchas veces dejar al lado todos los complejos que podamos tener al respecto en cuanto en ese viaje del logro del bienestar, porque hace falta ser audaces, hace falta ser valientes, hace falta autonomía, también tener confianza y escuchar al otro, porque a veces lo echamos en falta en este momento que vivimos. Es decir, las reivindicaciones de las personas, las emociones, los sentimientos de las personas tienen que ser escuchadas, hay que tenerse en cuenta. Y por eso, pues también vivir con todo ello. Por tanto, muchas gracias a ambos, gracias a ti y gracias también a todos los espectadores.
Bueno, Andoni, vamos a terminar ya el seminario. ¿Qué es la nueva institucionalización? Propusimos esta pregunta a la hora de poner en marcha este seminario, porque veíamos que en las instituciones podían dejar en evidencia la falta de vínculo que había entre la comunidad y la vida, y también que la situación creada por la COVID estaba aumentando y también sus consecuencias. Por tanto, más que responder a estas preguntas, comenzamos a hacer 3 subpreguntas, es decir, ¿cómo podemos pensar una nueva sociedad? ¿Cómo transformarlo? Y cómo crear un país más feliz. Entre las diferentes escalas de poder, ¿qué tipo de articulación tenemos que establecer? Y otra de las preguntas es el concepto clave de la resiliencia comunitaria. ¿Se podría utilizar como tal? Ahora estamos llegando al primer paso que hemos dado para poder responder a estas preguntas. Es decir, estamos llegando al final de este seminario y más que respuestas, quisiéramos subrayar unos espacios de reflexión. Sí, y como primera reflexión de espacios, que los procesos de transformación son largos y que los objetivos que se quieren conseguir también tienen importancia en sí como camino y como aprendizaje. Importante también el cuidado de los compañeros de viaje que hemos querido destacar. Y hemos visto la posibilidad de pensar en 2 elementos. Por un lado, la lógica de las alianzas, con quién lo vamos a hacer. Y en segundo lugar es la composición de las alternativas populares, siempre con ese impulso de definir la hoja de ruta de abajo arriba y también el conformar mayorías diversas para poder conseguir y definir al menos una soberanía donde lo público sea un eje fundamental. Esto como primer elemento. En segundo lugar, la importancia también de la soberanía material, y hemos podido hablar de estas dinámicas, de estas medidas públicas que van a ayudar a saciar estas necesidades materiales, y nos hemos dado cuenta de que es necesario fomentar esta reflexión. También ayer con Saskia Sassen pudimos hablar de otros temas como control de los espacios, vivienda. Y parece, por lo tanto, que la lógica del cambio, de la transformación, puede hacer que se muevan marcos que en principio parecen inamovibles, y que para esto es necesaria la confrontación y el choque. También sabemos y hemos aprendido que la institucionalidad, y surgía también en el último panel, que es un proceso más complejo de lo que pensamos. Y también hacíamos una tercera reflexión, o la detectábamos al menos un espacio, y nos dio Jonas Kuhne la pista de ello, cuando habló sobre repensar el Estado. Y John nos decía que el Estado hay que contemplarlo como relación social y, por tanto, como dentro de una correlación de fuerzas y de unos intereses de la sociedad, y como una estructura dinámica. Y por eso que el Estado no es, o que el Estado no era, un ente abstracto, es decir, no tiene tampoco ser una mera estructura construida según el interés burgués. Es decir, las instituciones y la comunidad no están separadas. Y, de hecho, el Estado también son movimientos sociales, está compuesta de valores también, y también hace la gestión del bien común, y también es la sabiduría, y también es un espacio. Y además de esto, en esta conferencia hemos querido hablar de ocupar el poder, y hemos querido prestar atención a ese ensamblaje diferente que se ha dado entre comunidad, ciudadanía e instituciones, un cambio de escala en el poder, en gran medida
como respuesta funcional para el neoliberalismo. Esto nos ha demostrado también que en lugar de escalas concretas de poder es importante descentralizar. Por ejemplo, Carlos lo destacaba hoy, decía que las ciudades no son solo sumas de barrios, sino que también existen estas escalas urbanas en las cuales se construyen identidades propias también. Y por tanto tenemos ahí entre nosotros el reto. ¿Cuál es el nuevo molde de la institucionalidad? Tenemos respuestas y también tenemos unos valores compartidos. Por ejemplo, la ordenación territorial, también la escala de Euskal Herria, la importancia de lo local y su necesidad, y también saber responder a las necesidades materiales. Por lo tanto, ocuparnos de la soberanía material y también la inteligencia colectiva y la participación ciudadana y la corresponsabilidad. La movilización y el choque, el movimiento popular y también la dialéctica transformadora de los cargos electos de las instituciones y, como no, el choque de tiempos. Por tanto, el camino está abierto. En este Día del Libro estamos convencidas de que tenemos muchas hojas que escribir en el futuro, y en esa escritura vamos a poner muchas cabezas, corazones y manos, y nuestros dedos también. Por tanto, muchas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros y nosotras durante estos días, los oradores, los dinamizadoras, las intérpretes y las técnicas, y también todas las personas que estáis al otro lado de las pantallas. Ánimo y nos encontraremos en el camino. Muchas gracias a todos y a todas.